Cómo un conjunto de pergaminos escritos hace miles de años se convirtió en el libro más influyente de la historia. La Biblia, un libro que ha cambiado civilizaciones, ha inspirado revoluciones y ha transformado vidas incontables. Pero su historia es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Es una historia de fe, de lucha, de misterio y de preservación. Una historia que nos lleva a través de los siglos, desde las arenas del desierto hasta los concilios de la Iglesia, desde las cuevas de Qumrán hasta las imprentas de la Reforma. Y hoy, esa historia está en tus manos. ¿Quién decidió qué libros debían estar en la Biblia? ¿Por qué algunos escritos fueron aceptados y otros rechazados? ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que leemos hoy es lo que realmente se escribió hace siglos? Estas preguntas no son simples. Son preguntas que desafían todo lo que creemos saber sobre el libro más influyente de la humanidad. Y las respuestas te sorprenderán. La historia de la Biblia comienza hace más de 3000 años, en una época en la que no existía el papel ni la imprenta. Las historias se transmitían de generación en generación, alrededor de fogatas y en las tiendas de los nómadas. Eran relatos orales, llenos de vida y emoción, que narraban la relación entre Dios y su pueblo. Con el tiempo, estas historias comenzaron a ser registradas. Los primeros escritos fueron tallados en piedra, como los 10 mandamientos, o escritos en papiro, un material frágil pero revolucionario para su época. Estos textos eran guardados como tesoros, copiados a mano con extremo cuidado y transmitidos de padres a hijos. Pero no fue hasta la época de los reyes de Israel que estos escritos comenzaron a tomar forma. El rey David y su hijo Salomón no solo construyeron un reino poderoso, sino que también preservaron y organizaron las tradiciones y leyes de su pueblo. El Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley, se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, estos textos estaban dispersos, y no fue sino hasta el siglo III a.C. que se dio un paso crucial en la preservación de las Escrituras. En la ciudad de Alejandría, Egipto, bajo el reinado de Ptolomeo II, se llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de la antigüedad, la traducción de los textos sagrados hebreos al griego. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, fue un hito crucial en la historia de la Biblia. Según la leyenda, 72 sabios judíos fueron convocados para realizar esta tarea. Trabajaron en aislamiento, traduciendo cada palabra con precisión milimétrica. El resultado fue una versión de las Escrituras que permitió que el mensaje de Dios llegara a un público mucho más amplio, incluyendo a los judíos de la diáspora y a los gentiles que hablaban griego. La Septuaginta no solo preservó las Escrituras, sino que también sentó las bases para la expansión del mensaje bíblico en el mundo helenístico. Fue la versión que muchos de los primeros cristianos utilizaron, incluyendo a los apóstoles y a los autores del Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesús, un nuevo capítulo se escribía en la historia. Sus enseñanzas, milagros y, sobre todo, su resurrección, impactaron profundamente a sus seguidores. Estos hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a documentar todo lo que habían visto y oído. Los Evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron los primeros en narrar la vida y el mensaje de Jesús. Junto con las cartas de los apóstoles, como Pablo, Pedro y Santiago, estos escritos formaron el núcleo del Nuevo Testamento. Pero no fue un proceso rápido ni fácil. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes enfrentaron persecuciones brutales. Los escritos sagrados eran copiados en secreto y distribuidos entre las comunidades cristianas. Cada carta, cada evangelio, era un tesoro que podía costarles la vida. Sin embargo, no todos los escritos sobre Jesús fueron aceptados. Algunos, como los evangelios de Tomás, Judas y María Magdalena, fueron descartados por las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? ¿Acaso contenían secretos que la Iglesia no quería que se supieran? La verdad es que estos textos, aunque interesantes, no cumplían con los criterios establecidos por los líderes de la Iglesia. Muchos de ellos contenían enseñanzas que no coincidían con el mensaje transmitido por los apóstoles. Otros fueron escritos mucho después de los eventos que describían, lo que los hacía menos confiables. Sin embargo, estos textos apócrifos nos dan una visión fascinante de la diversidad del cristianismo primitivo. Nos muestran cómo diferentes comunidades interpretaban las enseñanzas de Jesús y cómo luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Durante los primeros siglos del cristianismo, hubo un intenso debate sobre qué escritos debían ser considerados inspirados por Dios.
No fue hasta los siglos IV y V después de Cristo que la Iglesia terminó de definir el canon bíblico, la lista oficial de libros que forman la Biblia. Este proceso fue riguroso y meticuloso. Los líderes de la Iglesia usaron 3 criterios fundamentales para decidir qué libros incluían: autenticidad, coherencia y aceptación. La autenticidad se refería a si el texto había sido escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. La coherencia se refería a si el mensaje estaba en armonía con la fe cristiana. Y la aceptación se refería a si las primeras comunidades cristianas lo consideraban inspirado por Dios. Después de siglos de copias, debates y persecuciones, la Biblia como la conocemos fue consolidada. En 1947, un pastor beduino hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Biblia. En una remota cueva cerca del Mar Muerto, encontró unos rollos antiguos que habían estado ocultos durante más de 2000 años. Estos rollos, conocidos como los rollos del Mar Muerto, contenían algunos de los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Entre los manuscritos había copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo y arameo. Estos textos confirmaron la precisión con la que las Escrituras habían sido copiadas y transmitidas a lo largo de los siglos. Pero también plantearon nuevas preguntas. ¿Quién escribió estos rollos? ¿Por qué fueron escondidos? Los estudios sugieren que los rollos fueron escritos por una comunidad judía llamada los esenios, un grupo ascético que vivía en el desierto y se preparaba para el fin de los tiempos. Para ellos, estos textos no eran solo escritos sagrados, sino un mapa que los guiaría hacia la redención. A finales del siglo IV después de Cristo, un hombre llamado Jerónimo de Estridón emprendió una tarea monumental: traducir la Biblia al latín, el idioma común del Imperio Romano. Esta traducción, conocida como la Vulgata, se convertiría en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia durante más de 1000 años. Jerónimo no solo tradujo los textos, sino que también comparó diferentes versiones para asegurarse de que su traducción fuera lo más precisa posible. Su trabajo fue tan meticuloso que la Vulgata se convirtió en un estándar para la teología y la liturgia cristiana. A través de los monasterios, donde los monjes copiaban los textos a mano, la Biblia llegó a cada rincón de Europa, influyendo la cultura, el arte y la política de la Edad Media. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero desafió la autoridad de la Iglesia Católica y comenzó un movimiento que cambiaría el curso de la historia: la Reforma Protestante. Uno de los pilares de este movimiento fue la creencia de que la Biblia debía estar en el idioma del pueblo, no solo en latín. Lutero dedicó años a traducir el Nuevo Testamento al alemán, un trabajo que combinó precisión teológica con un lenguaje accesible y poético. Su traducción no solo hizo que las Escrituras fueran comprensibles para la gente común, sino que también inspiró a otros reformadores a hacer lo mismo en sus propios idiomas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV jugó un papel crucial en este proceso. Por primera vez, la Biblia podía ser producida en masa, llegando a manos de personas que nunca antes habían tenido acceso a ella. Este fue un momento revolucionario en la historia de la Biblia y de la humanidad. Hoy, la Biblia está disponible en más de 3000 idiomas y dialectos. Es el libro más traducido, distribuido y leído en la historia de la humanidad. Pero más que un libro, es un legado que ha sobrevivido a imperios, guerras y persecuciones. Para millones de personas, la Biblia no es solo un texto antiguo, sino una fuente de esperanza, consuelo y guía. Sus palabras han inspirado movimientos de justicia social, han consolado a los afligidos y han transformado vidas incontables. Pero la pregunta más importante es esta: si Dios ha preservado su palabra a través de los siglos, ¿será porque tiene algo que decirte a ti hoy? ¿Estás listo para descubrirlo? La Biblia no es solo un libro antiguo. Es un puente que conecta el pasado con el presente, un mensaje que ha trascendido el tiempo y las culturas. Es un testimonio de cómo Dios ha hablado a la humanidad a lo largo de los siglos, y cómo sigue hablando hoy. En sus páginas encuentras historias de fe, de redención, de amor y de esperanza. Encuentras promesas que han sostenido a generaciones enteras y enseñanzas que han transformado vidas. Pero sobre todo, encuentras una invitación a conocer al Dios que creó el universo y que quiere tener una relación contigo. Si Dios ha preservado su palabra a través de miles de años, guerras, persecuciones y revoluciones, será porque tiene algo que decirte a ti hoy. Algo que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para escuchar su voz? ¿Para descubrir el mensaje que ha sido guardado para ti desde el principio de los tiempos? La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor escrita para ti.
Si este vídeo te ha hecho reflexionar, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que inspire y transforme. Y sobre todo, abre la Biblia. Descubre por ti mismo el poder de sus palabras. Porque en sus páginas está la verdad que puede cambiar tu vida.